Hola. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a grabar este programa de hoy porque ya tenemos la medianoche que nos cae encima ahorita, en estos momentos que estamos grabando. Muy, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde nos escuchen o desde donde nos vean. Estamos desde Suiza y España haciendo este video para ustedes. El tema de hoy es Ho'oponopono, estado de agradecimiento. Y durante el live habíamos hablado de los efectos de la luna llena. Habíamos hablado específicamente de la luna llena en Piscis, pero hoy les voy a hablar sobre la luna llena y el clima astrológico. No tanto la de Piscis, pero sí lo que sucedió en ese momento. Así que bueno, su servidora, Giselle Bobón, de este lado, y desde España, Geraldine Pineda. Muy buenas noches, Geraldine. Muy buenas noches. Sí, al final, entre previas y previas, hablando, ya son la medianoche aquí, pero qué divertido cuando estamos hablando de cosas que nos gustan y nos apasionan, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y esta noche que nos toca Ho'oponopono y hablábamos del estado de gratitud, pero vamos por el principio, Jenna, porque sí, este es un tema que yo sé que a ti te gusta mucho. me encanta. Creo que te gusta más que a mí. Así que cuéntanos un poquito qué es el Ho'oponopono. Es que creo que todos, hay muchas técnicas y hay muchas formas de sanar y de conseguir ese estado de gratitud, por decirlo así, ¿no? Y cada uno va a sentir simpatía por alguna u otra técnica, ¿no? Entonces, a mí el Ho'oponopono, desde que lo conocí hace muchísimos años, bueno, muchísimos años, hablo como hace muchos años, me conectó, o sea, hizo un clic, porque me parece una forma sencilla de sanar. Sanar, cuando hablamos de sanar, me refiero a nuestras memorias limitantes. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos, como decir, limpios, ¿no? Sin ningún tipo de surcos o ideas, porque venimos sin ningún pensamiento o creencia establecido, ¿no? Entonces, con los años, pues eso va cambiando, porque según lo que nos van enseñando nuestros padres, lo que vamos conociendo en nuestro entorno, todo eso se va modificando. Y empiezan a haber esos surcos que empiezan a generarnos creencias que pueden ser empoderadas, que nos hacen avanzar, o al contrario, que eso ya lo hemos hablado antes cuando hablamos de lo de creencias, ¿no? Sí. Entonces, el Ho'oponopono es una técnica hawaiana muy antigua, donde ellos lo que hacían era, los indígenas, era reunir la familia cuando había un enfermo o alguien enfermaba, porque decían que esa persona había enfermado por algún pensamiento que habían creado los demás miembros de la familia, porque la teoría del Ho'oponopono es que yo soy responsable de lo que ocurre fuera y de lo que ocurre en mí. O sea, yo he creado un pensamiento que ha generado una situación. Entonces, cuando yo me hago responsable de ello, lo estoy sanando. Entonces, de hecho dice, los terapeutas piensan que vienen a este mundo a sanar a otras personas y realmente se están sanando a ellos mismos, porque en cada terapia realmente al final terminan sanando ellos. Sí. Porque no puedes sanar al mundo, pero te puedes sanar tú. Claro. Entonces, el Ho'oponopono explica eso, ¿no? O sea, de hecho la frase es muy sencilla, que dice, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y no se hace esperando absolutamente nada, sino desde un estado de gratitud. Tu alma, tu divinidad, sabe realmente qué es lo que tiene que sanar, qué es lo que está allí tapando esa parte tuya que puede ser tu o sea, de llevarte a tu grandeza, ¿no? Como ser humano, porque al final todos venimos de la misma fuente. Entonces el Ho'oponopono lo que ayuda es a vivir en ese estado de gratitud, de perdón, pero perdón hacia ti. Entonces, pues, lo siento por haber generado esa situación en tu vida. Lo siento, perdóname. Gracias por mostrármelo, por permitirme sanarlo.
Porque cuando lo veo, lo puedo sanar. Cuando lo acepto, lo puedo sanar. Pero si no lo veo, es el efecto espejo. Ho'oponopono es tan simple como el efecto espejo de decir, eso que me molesta de otra persona es porque en mí hay algo de eso. Claro. Entonces te permite... Sí, termina. Te permite la oportunidad de hacerlo desde la gratitud. Entonces, la técnica hawaiana original te dice que puedes decir simplemente con que digas gracias, te amo. Cuando tú dices te amo a otra persona, te estás reconociendo a ti. Es como namaste. Para mí esa palabra es mágica, ¿no? Porque es que mi alma reconoce a tu alma. Entonces, si todos estamos conectados y yo sano, pues estoy también sanando eso que está generando en ti cierta situación. No es que me cargo en las espaldas tus problemas, sino que sano en mí eso que ha podido tal vez generarlo. Perfecto. Ese pensamiento. Porque aquí estoy escuchando varias cosas del Ho'oponopono. En primera, estás diciendo que es una técnica, es un método, y tiene que hacerse por oraciones. O sea, hago una oración de lo siento y escribir o decir el por qué lo estoy sintiendo. Lo puedes pensar simplemente. Ok, pero o sea, igual hay que hacer como una estructura de lo siento y el por qué lo siento. El te amo y el por qué te amo. El me perdono y el por qué te perdono, o me perdono a mí mismo y el por qué también estoy agradeciendo. Entonces es como una oración en forma de afirmación, si se quiere, para que se pueda llevar a una sanación. Como yo lo había entendido al principio, es que primero vamos a un estado de perdón, porque perdonar pues no es la cosa más fácil del mundo. Uno quisiera, pero no. No es lo más fácil. O sea, no es como que, ay, sí, ya, te perdono y todos mis males se desaparecieron. No, es un proceso. Es un proceso primero de aceptar, de salir del ego y de aceptar una situación. Entonces, esta técnica o este método está pensado primero para que yo pueda darme cuenta de la situación que tengo que perdonar. Lo que pasa es que hay algo, un paréntesis. Lo que te explica ellos es, me refiero a ellos, por ejemplo, el psiquiatra que lo dio a relucir, o sea, a conocer, pero realmente empezó con una chamana hawaiana, que fue la que lo saca a la luz, por decirlo así, ¿no? Lo lleva a Estados Unidos y empiezan a ver resultados en él. Pero es un psiquiatra que va a un sanatorio en Hawái, el que le empieza a dar la popularidad. Entonces, lo que él explica es que cuando tú lo haces por una razón, cuando le empiezas a meter cabeza, estás limitándolo ya con una creencia. Él dice que es muy difícil, ojo, es muy difícil porque yo mentiría si yo no he hecho Ho'oponopono cuando he estado en una situación complicada y quiero que esa situación se sane o se mejore o haya una solución. Ellos te dicen que realmente no lo hagas así porque no esperes nada, porque es como mandarle una orden a Dios y decir, te estoy dando una orden, quiero que sanes esto. Y no. Ellos lo que dicen es que simplemente lo hagas en todo momento, que lo vuelvas como un mantra. Entonces, que siempre lo estés haciendo sin querer algo en específico, porque ya estás metiendo una creencia. Cuando estás metiendo una creencia, estás limitando el poder de lo que puede lograr. Entonces, es importante lo que tú dices de escribir y de saber por qué y qué es lo que te haya generado esa situación, porque obviamente el autoconocimiento es súper importante, ¿no? Y el saber por qué yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Pero ellos lo ven más como más generalizado, ¿no? O sea, empezar a hacerlo sin, a veces ni siquiera por un motivo en específico, sino por todo. Hacerlo como estilo un mantra. Un mantra, exacto. Te paras en la mañana y es como una meditación, una pequeña meditación. Yo lo hago inconscientemente siempre. O sea,
yo sin querer, de hecho, cuando hicimos ascensión, hicimos la meditación, el curso de ascensión, tienes que hacer frases, ¿no? Pues yo llego a un momento donde empecé a mezclar las frases de ascensión y ya se me venía el Ho'oponopono. O sea, es una cosa que sí, o sea, yo lo tengo que reconocer, lo tengo muy inculcado. Yo estoy en una situación de peligro, estoy en una situación complicada y yo sin darme cuenta empiezo a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Claro, es como cuando eras pequeño que te enseñaban a rezar. A mí me pasa que todavía me rezo mi Padre Nuestro cuando me siento sí, asustada, ¿no? No puedo mentir que alguna vez el Padre Nuestro para mí, creas o no creas, tiene un poder muy fuerte. Sí, por supuesto. Por eso te digo, o sea, es como esos momentos de peligro que uno siente que hay un peligro y mi abuelita me decía, rece su Padre Nuestro y yo lo rezaba con una fe y me metí en mi burbuja. Exacto, pero la intención de que ellos te dicen es no esperes como que sea un momento en específico, sino inclúyelo todo el día. Cuanto más veces lo hagas, más estás sanando en ti. Sí, no, enfocarte en ti. Ahora lo entiendo mejor porque, claro, al principio como lo presentas como una técnica de sanación, tú dices, pero ya va, espérate, ¿qué vamos a sanar? Primero, darnos cuenta de que estamos enojados. Nada. Y de que queremos... O sea, nada y todo. Nada y todo, claro, pero si estamos queriendo sanar una enfermedad, y para las personas que les gusta la parte holística y que están muy metidas en los temas espirituales, digamos que, entre comillas, ¿no? Entre comillas, sabemos que la enfermedad llega a tu cuerpo por un cúmulo de emociones que no has sabido gestionar ni canalizar y que de alguna manera tienen que expresarse, o sea, de alguna manera tienes que sacarlas y terminamos enfermándonos. Entonces, porque esa es la manera que el cuerpo dice, préstame atención, está pasando algo, ¿no? Vamos a... Escúchame. Sí, escúchame, vamos a sanar. Vamos a ponernos a lo que vinimos aquí en la Tierra, que finalmente, si nos hemos encarnado, no solamente es para vivir esta experiencia humana, sino también para contribuir con el amor incondicional, con pues los aprendizajes y los contratos de almas que cada persona haya hecho, ya sea con otras, ya sea con un país, ya sea con una religión, ya sea con lo que fuere. Exacto. Con cualquier creencia o dogma o idealismo o filosofía de vida. O que no tengas, no pasa nada. O que no tengan. Casi todo el mundo tiene al final. Sí, en algo crees. Exacto, porque hasta los que dicen que son ateos, pues están creyendo en eso. Entonces, bueno, hoy leyendo el libro de Ho'oponopono que estaba volviendo a leer unas cosas, había una cosa que me quedó así como decía, que las personas que realmente no tienen como una creencia fija, son las personas que están como más abiertas porque no han creado porque cuanto más creemos en algo, más negamos lo demás. Sí. Y es negar una parte de Dios. Sí, claro, porque tienes miedo a que se te derrumbe lo que de tu creencia. Y entonces, yo a mi criterio personal, cuando decías lo del Ho'oponopono, ellos te dicen eso, ¿no? Que no lo hagas pensando en algo en específico, lo que te decía hace un momento, y lo sigo aplicando así. A mí sí me ha funcionado utilizarlo en una situación en específico. Claro. Ya sea que simplemente me ha relajado, porque a mí, sinceramente, me ha pasado, puede ser que sea algo sugestivo mío, algo que esté en mi cabeza, que he estado en una situación complicada, lo empiezo a decir y me empiezo a relajar, porque creo que todos tenemos amuletos o cosas que nos hacen sentir seguros. Y eso me pasa a mí con el Ho'oponopono. Entonces, yo sí lo utilizo, más allá de lo que recomiendan sus creadores, en situaciones en específico, pero también lo utilizo en general. O sea, yo me levanto, doy las gracias, porque todos los días antes de levantarme siempre doy las gracias. Claro. Y automáticamente hago Ho'oponopono. Sí. Es que es muy importante estar en el estado de gratitud. Total. Independientemente de que, bueno, pues,
sintamos miedo o rabia, y en estas situaciones que sentimos que tenemos que perdonar. Así es, y de hecho las enfermedades, que es un tema súper complejo, las enfermedades hay que agradecerlas. Las situaciones difíciles, yo sé que es complicado cuando estás en eso, hay que agradecerlas, porque de alguna manera nos están mostrando algo que tenemos que sanar. Entonces, yo sé que a veces pueden sonar cosas muy alejadas a la ciencia, pero cada vez está más demostrado que sí hay mucha similitud. De hecho, hace poco escuché un caso muy cercano a mí de alguien una médica oncóloga que le decía a su paciente, ¿cómo están tus emociones y tus relaciones? Porque, bueno, esta persona estaba pasando por un cáncer de mama y había tenido una recaída muy fuerte, ¿no? Y había pasado por una ruptura, había pasado por infidelidades, o sea, había vivido todo un entorno que afectaba mucho sus emociones a nivel mujer, ¿no? Claro. Entonces, sí se dice mucho eso, ¿no? De agradecer, y suena súper fuerte, ¿no? Porque cómo vas a darle las gracias a una enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, y en la película Mi Otro Yo te lo explican. Entonces, creo que hay mucha tela de cortar por el tema, no solo Ho'oponopono, la gratitud en general, la mires por donde la mires. Hay que ser agradecidos. Claro. Con absolutamente todo. Yo también puedo entender que este tema puede sonar descabellado. Sí. Cuando te hablan de agradecer algo, sobre todo de algo que no pediste, pero que inconscientemente trabajaste. Te iba a decir que no pediste conscientemente para que así fuera. Pero de alguna manera. Es igual que en los momentos en cuando fallece un ser querido. Son cosas que también nos vienen a despertar, vienen a crear un despertar espiritual, porque una vez más tenemos dos maneras de entrar a la espiritualidad y de estar en la vida, ¿no? De movernos en la vida, o a través del amor o a través del miedo. Y lamentablemente nosotros siempre escogemos entrar a las cosas a través del dolor, a través del miedo, sobre todo del miedo, porque quizás vivimos en sociedades en donde nos dejamos llevar mucho por los miedos, por el miedo económico, por la situación de cómo va a pasar, que la guerra, que nos vamos a quedar sin electricidad, que nos vamos a quedar sin alimentos, sin comida. Entonces está esta constante del miedo que a la final lo que está trabajando es para que nos despertemos y digamos, hey, un momento, una pausa, agradece primero aquí, lo que hoy, que la vida es hoy. ¿Qué está ocurriendo? Ahorita, agradece porque ahorita sí tienes y trabaja para que en el mañana también tengas, y enséñale eso a tus hijos, a tu familia, a la gente que está a tu alrededor, ¿no? De que sí se puede hacer un cambio positivo. La gente a veces es súper fatalista con lo del cambio climático y te das cuenta que el mundo tiene ciclos, y también tenemos que aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, y no podemos cambiar ese hecho. Entonces, si lo logramos agradecer, si decimos, ay, gracias que este verano hizo calorcito, y gracias que este invierno va a ser un poco más de frío, ¿no? Que ciertas partes del planeta va a llover, y la tierra se va a volver más fértil, y vuelve otra vez el ciclo, porque es así. Es ciclos que tenemos que pasar. Sí, entiendo perfectamente y comparto, ¿no? Tu punto en ese tema, porque al final no nos queda de otra, ¿no? O sea, no podemos cambiar la situación, podemos cambiarnos a nosotros. Cuando te das cuenta que no puedes cambiar la situación externa, empiezas a hacer el cambio en ti. Y puede que pienses que porque yo voy a dejar de tirar la basura, o sea, de clasificar la basura, porque imagínate, porque yo lo haga no voy a salvar el mundo. Pero si todos pensáramos así, fuera más catastrófico todavía de lo que ya está haciendo y de lo rápido que está sucediendo, ¿no? Claro. Y al final no estamos aprendiendo nada. De hecho, ese es nuestro único aporte. Realmente,
cosas así tan sencillas y tan pequeñitas son nuestro único o gran aporte, que en el momento quizás no impacta mucho, pero a la larga hay un gran impacto. Vas a ver el cambio. Claro, hay un impacto bastante fuerte. Y bueno, y ahora para irnos a la parte de la astrología, y esto viene muy de acuerdo a lo que decías antes de no... ¿Aló? Aló, te estoy escuchando, estoy aquí. Perfecto. Para venir a la parte de la astrología, y una de las cosas que hablabas al principio, de hacer las cosas sin esperar recibir nada a cambio, con las lunas llenas nos pasa un poco eso. Tuvimos esta luna llena el fin de semana, esta luna llena en Piscis, no este fin de semana, sino el fin de semana anterior. Ya no me acuerdo ni cuándo fue la luna llena. Creo que fueron hace 2 fines de semana. Fue hace 2 fines de semana, fue el 17. Creo que fue así. El 10, no, fue el 10. El 10, 11. El fin de semana pasado. Tienes razón. Y esa luna llena nos hablaba de cómo nosotros vamos cortando patrones, hábitos, lo que nos habla cada luna llena. Patrones, hábitos, dándole el espacio a las cosas que queremos que lleguen a nuestra vida. Porque si tenemos una vida llena de cosas que no nos hacen falta, que no necesitamos, no podemos darle espacio a cosas que realmente sí queremos, que realmente sí necesitamos. Y lo importante de poder drenar las emociones, sobre todo con las lunas llenas de agua, cuando tengamos lunas llenas en Piscis, en Cáncer o en Escorpio, que pronto vamos a tener las de Escorpio, y esas van a estar fuertecitas porque vienen acompañadas de eclipses. Este próximo... Qué raro en Escorpio, ¿no? Qué raro en Escorpio, no, pero no siempre hay eclipses en Escorpio, pero este año sí. Este año sí es muy particular. Esos eclipses que van a haber entre Tauro y Escorpio, y de hecho... Tremendos 2 combinaciones. Sí, porque son los signos opuestos complementarios, y son 2 signos del elemento fijo, o sea, son 2 signos que dicen, nos asentamos, y nos asentamos con bases sólidas. Entonces, vamos a tener una luna nueva en el signo de Escorpio, que ya en su momento hablaremos, y va a estar súper potente y va a estar buenísima para iniciar sobre todo cosas relacionadas a lo emocional, como fue esta luna llena en Piscis, que era para dejar salir las emociones, ¿no? Para hacernos agua. Y cuando uno hace el trabajo de drenar, de dejar que las aguas estancadas fluyan, es cuando finalmente vienen los regalos. Hay regalos. O sea, si lo hacemos con la idea de que vamos a tener esos regalos, quizás el trabajo va a ser un poco más lento a que si lo hacemos no esperando nada. Pero es difícil. O sea, yo puedo entender que es difícil que uno quiera hacer algo sin esperar, esperando siempre. Exacto. No esperar es muy complicado. Pero sí se puede. Sí se puede. Claro, porque si te venden pero vas a ver finalmente los beneficios. Sí. Lo que pasa es que cuando quieres correr y haces algo, dices, voy a ser buena persona porque dicen que si eres buena persona te va a ir bien en la vida. Entonces vienen y te pasan cosas que tal vez no son agradables. Claro. Y conscientemente no las estabas esperando, entonces dice, pero si yo soy buena gente, ¿y por qué me va mal? Si yo ayudo a los demás, ¿por qué a mí nadie me ayuda? ¿Sabes? Entonces empiezas a caer en ese juego tuyo psicológico de, es que entonces no tengo recompensa, entonces, ¿sabes? Creo que caemos en esa retórica de siempre estar esperando algo, y cuando no ocurre... nos empezamos como nosotros mismos a achicopalar. Lo que pasa con esa, de las personas que quieren ser buena persona para que le pasen cosas buenas, es que no lo están haciendo de corazón. No, o sea, es que quieren hacer parecer que son buenas personas, y cuando tú quieres aparentar algo, finalmente pues caes por tu propio peso. No, pero también es no solo esperando, sino hay casos de personas que he escuchado, ¿no? O sea,
O yo siempre me daba terror llegar a cierta edad donde yo empezara a decir que la vida, y todavía lo pienso, ojo, digo, espero nunca llegar a eso, ¿no? Pero donde escucho gente que dice, no, porque es que la vida es injusta, no, porque la vida es esto, y la desconfianza hacia los demás. Porque es que siempre te lo van a hacer y siempre te van a apuñalar por la espalda y siempre va a ocurrir algo malo, ¿sabes? Porque antes no pensaba así, pero ahora pienso así porque la vida me ha dado muchos golpes, ¿sabes? No estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que escucho, claro. O sea, lo que hablan los demás. Entonces, yo creo que hay gente que sí actuaba genuinamente, o esa era la moto que se vendía, la película que se vendía. Entonces, claro, cuando no empiezan a ocurrir estas cosas, empiezas a hacer, bueno, el Ho'oponopono habla de eso, ¿no? A culpar a los demás de lo que está ocurriendo. Culpas a la vida, al clima, al vecino, todo el mundo tiene la culpa menos tú. No te haces responsable. Y ahí es cuando viene la inconformidad y piensas que te quedas ya haciendo las cosas por esperar algo, porque claro. Si no, entonces no vale la pena. Es que cuando estás en esa etapa de que a los demás le pasan cosas buenas y a mí no, y mira lo que me pasó, y mira, confía en esta persona, finalmente estás en el victimismo y te metes en situaciones, queriendo o no queriendo, que te van a reforzar exacto, reforzar esa creencia. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, si uno no se sabe hacer responsable de sí mismo, va a ser muy complicado que nos pasen cosas buenas, porque siempre vamos a querer buscar un culpable y un culpable siempre va a haber. Exacto. Sí, y siempre nos vamos a llenar de excusas. Entonces, cuando hacemos los trabajos con las lunas llenas, hacemos este trabajo de, primero, vaciarnos y hacernos disponibles. Y hay muchos planetas que están retrógrados. Hablábamos de que justamente el día anterior a esta luna llena había entrado Mercurio, que tiene un tránsito muy chiquito, muy, muy pequeño, pero que es muy potente, porque Mercurio es la inteligencia práctica, es la comunicación, y ahí podemos vernos o podemos darnos cuenta de cómo nosotros nos hemos estado comunicando, de cómo nosotros nos comunicamos hacia los demás. Si estamos siendo observadores, nos daremos cuenta de las conversaciones que tenemos con los demás y de las propias conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que esas nos condicionan y son muy, muy fuertes. Si queremos ir un poquito más lejos, nos daremos cuenta de que esas mismas conversaciones o ese mismo tono o las mismas palabras las utilizábamos o las utilizaban nuestros padres con nosotros. ¿Y qué pasa? Si nosotros no quemamos y superamos las etapas en las que se dieron estas situaciones, pues estamos condenados a seguirlas repitiendo, lamentablemente. Y lo interesante con el Ho'oponopono, sobre todo cuando hay lunas llenas o cuando va a ser luna llena, es que uno pueda darse cuenta de que hay cosas que no habían perdonado. Yo, en el live que habíamos hecho, yo decía que me había caído el 20 de situaciones que no me había dado cuenta que no había perdonado, que todavía sentía rabia y sentía tristeza por cosas que habían pasado en mi pasado con algunos familiares, con algunos amigos, con algunas exparejas, y que cuando finalmente lo pude ver, me sentí mucho mejor. Al principio, no les voy a mentir, me sentí fatal, o sea, me sentí horrible. Yo decía, pero todo lo que he trabajado y todo lo que he hecho y todas las constelaciones que he hecho, las constelaciones familiares y las terapias y el platal que me he gastado en hacer un montón de terapias, y porque todavía como que me volvía a caer eso, ¿no? Como que otra vez en lo mismo. Pero bueno, no es como que uno se va a tomar una pastilla y ya se le quitó el dolor. No pasa. Exactamente. Es una constante sanación, es un constante ciclo, ¿no? Que vamos sanando poco a poco y va a durar lo que tenga que durar o lo que yo misma decida que va a durar, hasta que un día me pare y diga, esto ya no me va a afectar más. Espero que sea algún día así, ¿no? Que diga... No te das cuenta, ocurre y ya no lo ves igual. Sí, seguramente no miro
no miro las mismas situaciones, o sea, no miro la situación con los la mismos misma ojos manera que antes, sí, con la misma actitud que antes, pero sí me sorprendió mucho que todavía me haya sentido sensible, me haya sentido vulnerable ante situaciones, por ejemplo, que tenía con mi mamá. Entonces, yo pensé que eso ya estaba trabajado y la luna llena me vino a traer otra nueva información. ¿No? Me dijo, sí, a pesar de que trabajaste esta parte con tu mamá, había este otro aspecto que todavía no habías tocado. puede Porque, pasar. sí, ¿no? Y porque los trabajos sobre todo con la madre, son muy potentes porque vivimos 9 meses dentro de ella Así es. y el bebé no se da cuenta que se separó de la madre hasta que comienza a caminar. Y cuando el bebé comienza a caminar, se hace su primera herida del abandono. Wow. Sí, es increíble, Sí. ¿no? Esa es nuestra primera herida del abandono. Y nuestra segunda herida del abandono viene, la más grande, la más fuerte, viene cuando entramos a la escuela, cuando vamos a la guardería. Sí. Entonces, bueno, para hacerles el cuento corto, aprovechen las lunas llenas. Llenos. Me encanta. Aprovechen ahora, el 25 vamos a tener una luna nueva en el signo de Libra. Nuestra próxima conversación, nuestro próximo live o próximo video que van a escuchar, video o podcast, que van a ver o escuchar, va a ser sobre las relaciones. Y vamos a iniciar primero con las relaciones amorosas. O sea, vamos a ir desde donde estamos hasta donde, hacia el pasado, ¿no? De Hacia donde atrás. estamos, de hacia donde venimos. Y vamos a comenzar con Me da Tinder. mucha risa este tema que vamos a hablar, la verdad. Vamos a comenzar con Tinder y el amor en tiempo de redes sociales y cómo nos aprendimos a relacionar ahora. Pues yo era usuaria, no voy a decir que soy porque este año no lo abrí, pero yo era usuaria de Tinder por mucho tiempo. Pero no les voy a contar eso ahora, les voy a contar eso Yo en no el voy a decir si próximo. estoy o no estoy. Paso. Ya eso se los contaremos en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Pero bueno, para cerrar, y sé que hoy no estoy hablando mucho de astrología, estoy hablando más que todo de la luna llena. Pero bueno, si tienen la oportunidad de hacer esta introspección en estos últimos meses, o por lo menos hasta el 2 de octubre, se darán cuenta de cómo nos comunicamos, de cómo se comunican y de cómo quieren aprender a comunicarse. Porque es cuando Mercurio se va a poner directo y va a volver a tocar los mismos planetitas que había tocado. Estaba ahorita en una oposición con Júpiter, está en una oposición con Neptuno, está en una oposición, creo que no va a llegar exactamente con los mismos grados de Quirón, pero sí son planetas que de alguna manera nos hacen darnos cuenta de cómo había sido cómo ha sido esa relación, sobre todo a nivel comunicacional. En Libra está trabajando relaciones y cuando pase a Virgo es cómo yo me manejo en mis rutinas diarias, ¿no? Cómo yo me manejo en mi cotidiano, en lo cotidiano, en la comunicación al cotidiano y cómo puedo discernir la información que llega a mi vida, porque Mercurio finalmente en Virgo, que es uno de sus signos domicilio, es un discriminador de información. Quiere poder registrar y quiere poder de alguna manera clasificar. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Escuchen los live que van a ser a partir de ahora todos los Por favor. a las 22:30, 10:30 hora de España. No me acuerdo, había hecho la otra vez el cálculo para cada país. Sí, de todas maneras en Instagram está. Están, sí. Lo has publicado con las horas para cada país
Acordaos de suscribirse al canal de YouTube. Claro, darle a la campanita. A Spotify, por favor. Y dejarnos una estrellita en Spotify. Sí, porfa, si podéis, si les gusta, compartirlos también. Al final, nosotros nos divertimos haciendo esto, nos gusta, y creo que todos tenemos algo que comunicar o que decir, porque al final estamos vivos, ¿no? Y tenemos una experiencia de vida y es válida, la de todos. Historias maravillosas que contar, claro que sí. Así que aceptamos sugerencias. Y gracias por conectarse una vez más. Y cuando escuchéis o veáis este video, creo que ya este es el sexto, ¿no? El quinto. El sexto. Así que entre tacones y zapatillas todavía le quedan un par de episodios más, así que gracias. Sí. Chao. Gracias, Giselle. Gracias, Era. Chao.